Mattel no tenía ni la más mínima idea de qué tenía entre manos y en qué se convertirían aquellas figuras que lanzó en 1982 en las jugueterías de los Estados Unidos bajo una colección que llamó Masters del Universo, que ciertamente se convirtió en el amo de la industria juguetera y cambió la vida de millones de niños en todo el mundo. Skeletor, He-Man, Man-at-Arms, Beastman, Stratos, Merman y Teela fueron de los primeros personajes en llegar a las manos de aquellos críos que soñaban con tener el poder, y a aquellos villanos y héroes se sumaron decenas de personajes de toda clase, desde hombres roca pasando por robots o seres reptilianos, por no hablar de una serie de animación a cargo de Filmation que popularizó a los Masters del Universo al penetrar en todos los salones y que mantuvieron cautivos a legiones de niños frente al televisor con las aventuras de He-Man. La franquicia llegó a alcanzar una facturación récord en 1986 con $400 millones en ventas, pero a partir de ahí la cosa fue cayendo en picado. Las causas de aquel descalabro fueron una concatenación de sonados errores. En su afán de abarcar más público se lanzó una versión femenina del protector de Grayskull, She-Ra, y claro, de acuerdo a alguna voz de Mattel, a los niños no les hacía mucha gracia que sus hermanitas u otras niñas pudieran gritar aquello de "yo tengo el poder" con el mismo orgullo. Eran los 80, se lanzó una cantidad descomunal de personajes de todo tipo, pero no se molestaron en tener el inventario adecuado de las figuras clave de Skeletor y He-Man, para que los niños que se incorporaban pudieran comenzar la colección correctamente. Aquel exceso de stock de muñecos a los que no daban salida dejó a Mattel en una situación económica muy delicada, de modo que pensaron que una película de acción real sería el milagro que salvaría a toda Eternia y a la propia compañía. Así pues, contando con los rostros de Dolph Lundgren y Frank Langella como estrellas de la cinta, sin olvidar a intérpretes como Meg Foster, Courtney Cox, John Schiffer o James Tolkan, Masters del Universo llegó a las carteleras de los cines estadounidenses en agosto de 1987, cosechando tal éxito que a las pocas semanas dejó de proyectarse. Con un presupuesto de $22 millones, la película solo pudo recaudar 17 en taquilla, un fracaso comercial que empujó a Mattel a rebajar forzosamente y a la desesperada el precio de sus Masters en las jugueterías, lo que provocó una pérdida de valor del producto a ojos del cliente, y lo que sucedió después es otra historia. A pesar de que el film contó con el talento de un curtido Frank Langella, quien estuvo encantado con su rol de Skeletor, o un Dolph Lundgren que venía de Rocky IV, la dirección estuvo a cargo de un Gary Goddard que contaba con experiencia en otros campos, pero jamás había dirigido una película, a lo que había que sumar una Mattel que se jugaba mucho y ejercía una presión constante sobre un rodaje que se convirtió en un infierno. Goddard llegó a expresar que pasó muchos días con el temor de que alguien se presentara en el plató y cancelaran la película, un film que además estuvo constreñido por las limitaciones de presupuesto. La falta de parné provocó que la acción tuviera lugar para asombro de todos y ahorrar en decorados en la Tierra y no en Eternia, de la cual solo se recreó una sala del trono del castillo de Grayskull, que nada se parecía al que los niños habían visto en la serie de animación o con el que jugaban en sus habitaciones, algo que también pasó factura a los propios personajes. Orko, ante lo caro que hubiera sido incorporarlo mediante efectos de ordenador, fue sustituido por Wildor. Los personajes de Skeletor, He-Man, Man-at-Arms, Teela, Evil Lyn, la hechicera o el hombre bestia tenían un diseño que, pese al talento de William Stout o la colaboración de Moebius, diferían un tanto de las figuras o los personajes animados. Se dejaron fuera a algunos de los rostros más conocidos, mientras que se introdujeron otros tantos nuevos que extrañaron aún más a unos niños que sentían todo aquello como algo ajeno a sus queridos Masters con los que tantas aventuras habían corrido. Algún que otro chiquillo quedó marcado por aquella película como un trauma de infancia. Incluso hay alguien que me ha confesado que salió llorando de la sala de proyección, mientras que otros le guardan cierto cariño a aquella fallida adaptación. Y en mi caso particular, sentí el largometraje más
más como un film dedicado al conflicto de mi amado Skeletor en su búsqueda del poder y su destino. Desde luego que la actuación más brillante de toda la cinta fue la de Frank Langella, notándose perfectamente lo cómodo que se sentía con el personaje, eclipsando a aquel He-Man insípido de Langren que lucía ese cardado ochentero tan desconcertante. Con el paso de los años y tras reconectar de nuevo con Eternia, no dudé en adquirir la versión en DVD de la película y más adelante en Blu-ray al encontrarlo en un cesto de discos de segunda mano, aunque la realidad era que se trataba de películas nuevas a las que la tienda no daba salida, las desprecintaba y las colocaba ahí a precio de descuento. Y por cierto, Dani, dice para siempre, no pa' siempre. Y para 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 siempre. Hace unas semanas llegó a las tiendas una edición especial coleccionista de la película en formato Blu-ray, que viene presentada en un estuche de metal y acompañada de diversos añadidos y extras. Primeramente llama la atención el steelbook en relieve, el cual es muy atractivo y nos muestra la imagen empleada como cartel de la película, ocupando todo el protagonismo de la portada He-Man y Skeletor, con Wildor igualmente en un lugar destacado y encontrando también a los 4 mercenarios de Skeletor. En la parte posterior se encuentra Dolph Lundgren sujetando la reluciente espada de Grayskull y antes de pasar a comprobar el interior hay que reparar en que el exterior donde aparece la sinopsis de la película o las especificaciones técnicas de la misma no es más que un trozo de cartón que va adherido a la parte superior del frontal, mientras que el número de nuestra edición de una tirada de 2000 copias aparece impreso aquí. Un detalle de la presentación desde luego nada elegante para algo que se cataloga como coleccionista. Yo hubiera optado por una tradicional funda que cubriera el estuche y no por algo tan incómodo y poco vistoso, mientras que no hubiera estado de más que el número de nuestra edición llegara impreso en una tarjeta aparte. Desde luego que el estuche de metal en relieve tiene un acabado realmente sensual, especialmente si lo comparamos con la edición corriente en Blu-ray o aquella en DVD con una portada que rezumaba cutrez por los poros y en la que hasta cometieron la herejía de reemplazar el logo de los Masters por uno de invención propia por el que alguien debería rendir cuentas. Además, las serigrafías de los discos son diferentes. Volviendo a la edición coleccionista, en el interior podemos ver a un lado una imagen con Skeletor, He-Man y los terrícolas sujetando la llave cósmica, aquel objeto que permitía viajar a cualquier parte del universo y que era la clave de la trama. En el otro lado encontraremos una de las ilustraciones que se emplearon para promocionar la película en su día, con una batalla en la sala del trono del castillo de Grayskull, en la que podemos ver a He-Man batiéndose en duelo con Blade, el espadachín mercenario bajo las órdenes de Skeletor. La edición incluye un imán de poco más de 15 centímetros de altura con el logo de la película y He-Man acompañado de Wildor, que, en fin, quién sabe, si tenéis alguna prótesis de metal probad a adherirlo y lo mismo os otorga los poderes de Grayskull. En la caja se especifica que se incluyen 8 postales, lo cual no es cierto totalmente. En realidad tenemos 7 postales de la película en las que vemos aparecer a diferentes personajes y que al final del vídeo podréis contemplar con más calma, y la 8ª tarjeta no es más que el tracklist de las 2 bandas sonoras que vienen como extras en el propio disco. Vamos por partes. Particularmente hubiera preferido tener una postal por personaje o que agruparan parejas de estos, más cuando las imágenes seleccionadas no son muy acertadas. En ninguna tarjeta vais a poder ver un buen plano de Skeletor, y estamos hablando del villano principal de la película. Por otro lado, la banda sonora es un extra que viene contenido en el propio Blu-ray, nada de discos que podamos colocar en algún reproductor de CD, aunque a día de hoy esta práctica, así como los extras digitales, son un tanto corrientes. Y remarco que se trata del único extra en disco, nada de un making of, entrevistas con los actores o recopilaciones de trailers de la película.
Fijándonos en las especificaciones del Blu-ray, veremos que se trata de un disco multiregión, con características similares a la anterior edición, salvo que ahora podemos poner subtítulos en inglés, por si queremos mejorar nuestro dominio de la lengua de Shakespeare mientras vemos todo el jaleo que se monta por culpa del invento de Wildor. El menú de la edición limitada resulta más vistoso. En resumidas cuentas, este relanzamiento en Blu-ray con el reclamo de su naturaleza coleccionista resulta un tanto limitado y descuidado, precisamente en aspectos que le confieren a un producto justamente la categoría de coleccionista. El incómodo cartón adherido a la portada debió ser una funda, tendríamos que haber contado con una tarjeta con el número de edición, la elección de las imágenes para las postales no es la más acertada y que solo se disponga de la banda sonora como extra es de traca. Eso sí, no es una edición muy cara, podéis encontrarla a partir de 12,90 €, por lo que si sois fanáticos de la cinta de 1987 o estabais esperando la ocasión ideal para añadir este título a vuestra colección, se trata, a fecha de hoy, de la mejor edición de los Masters del Universo.